Muy bien, ya estamos grabando. Hoy martes 2 de agosto, tercera sesión del taller de Minitab de la carrera de Ingeniería en Producción Industrial. ¿Qué tenemos, qué tenemos pues, para el día de hoy? Estamos en la sesión 3 de 5. Ya vamos por la mitad. Nos quedan 2 sesiones más del taller y luego en la última sesión yo dejo un proyecto práctico, o sea, un desarrollo de lo aprendido a lo largo pues, de este taller y de las diferentes herramientas para poder optar por el certificado como tal. En, en el Drive, donde están los materiales, hay una presentación que se llama sesión 3, la cual prácticamente se cubrió la semana pasada, donde se habla de herramientas. Bueno, ahí vienen algunos ejercicios, ahí la idea es que lo puedan chequear, pero se habla de lo que es las medidas de dispersión o variabilidad. ¿Verdad? La semana pasada hablamos de rango, desviación, varianza, todos los diferentes elementos propios de cálculo. Voy a abrir por acá el Excel, donde hemos ido trabajando un Excel con datos y cada vez hemos eh, hecho más robusto el análisis. Hemos desarrollado medidas de posición y dispersión, tanto con Excel como con Minitab, e hemos ido comparando. Hemos trabajado, bueno, con el histograma, que es la parte descriptiva, pero vamos a seguir con otras gráficas que nos permite el software Minitab, pues para ir desarrollando. En la presentación vienen los diferentes desarrollos para que ustedes puedan chequear con algunos ejercicios y demás. Mucho de lo que viene ya lo abarcamos la semana pasada, donde hablamos de qué consiste la dispersión, que tiene que ver con variabilidad, o sea, que es el enemigo a atacar. Y en el tema de Six Sigma, la metodología Six Sigma, pues lo que se hace es desarrollar la parte de análisis estadístico para la toma de decisiones, para llevarla en un proceso, puede ser productivo, manufactura, servicios, y con ello, pues mejorar la calidad del mismo. Habíamos calculado medidas de posición mínimo y máximo, y ya con eso calculamos la primera medida de dispersión, que es el rango, que yo les mostraba que en Excel no hay una fórmula que se llame rango, pero que en el complemento de análisis de datos, pues sí nos viene, sí viene en una serie de indicadores, sí viene el cálculo del rango como tal, dentro de ese complemento. Lo importante del complemento, ¿verdad? Si yo tengo datos, aquí me aparece análisis de datos, complemento de herramienta de análisis. Lo importante es tener claro que esto es un complemento de análisis muestral. Hemos hablado prácticamente en todas las sesiones de la diferencia entre la parte muestral y poblacional. Si no se tiene ese cuidado, vamos a cometer errores como tal. Desviación, varianza, desviación estándar. Ahí es donde vemos básicamente el más grave riesgo entre no estar seguros si estamos en la parte muestral o poblacional. Ahí vemos sigma cuadrado, que es varianza poblacional, por eso vemos la N mayúscula de población, y S cuadrado, varianza muestral, por eso vemos la N minúscula, N-1. La fórmula matemática cambia, el contexto cambia y por ende nos va a cambiar todo el asunto. La desviación estándar igual, o sigma o S. Sigma, desviación estándar poblacional. S, desviación estándar muestral. Cambia el contexto, cambia la fórmula. Excel y Minitab tiene para calcular casi siempre en análisis estadístico, cuando estamos con la metodología Six Sigma, estamos desarrollando análisis muestral. Hay aspectos que no tienen sentido, pruebas de hipótesis.
cálculos de muestra, inferencia, solamente tiene sentido si estamos en análisis muestral. Si estamos en análisis poblacional, no tiene sentido, y les decía, ya por experiencia, por práctica, porque lo he visto, no es que me lo han contado, es uno de los grandes errores que cometen algunos técnicos profesionales, certificados que se dicen llamar Green Belt o Black Belt, que trabajan en la industria, que no tienen cuidado a la hora o no saben a la hora de la diferencia entre esos dos aspectos. O hacen análisis de datos con Excel o con Minitab para todo por igual, como si todo fuera exactamente igual, y ya sabemos que no es así. Entonces, es de los grandes cuidados que tenemos que tener. No hablamos del coeficiente de variación la semana pasada. El coeficiente de variación es muy utilizado como fórmula para calcular el porcentaje de variación entre los datos en un conjunto de datos. Dice que es una medida de dispersión que describe la variación en los datos en relación con la media. Tiene que ver qué tanto los datos se mueven en función de la media como tal, y es otro indicador que nos favorece a la hora de estar realizando análisis. La fórmula del coeficiente, estoy abriendo Minitab que lo tenía cerrado. La fórmula del coeficiente de variación, bueno, hay varias formas de calcularlo. Con Excel tenemos que calcularlo a pie. Denme nada más para ver aquí un detalle. Para los que vienen llegando, estamos ahí repasando rápidamente la presentación que está en el Drive. Ok. ¿Cuál es la fórmula del coeficiente de variación? Vamos a ver el Excel acá. Aquí no traigo calculado el coeficiente de variación. La fórmula del coeficiente de variación. Coeficiente de variación. En este caso, podemos tener coeficiente de variación muestral o coeficiente de variación poblacional. Ahorita tenemos análisis muestral. Entonces la fórmula va a ser la desviación estándar muestral S entre la media muestral X rayita. Ahí no tengo cómo poner el techito de la X, pero bueno, no pasa nada. ¿Cómo lo calculo? Tomo la desviación estándar, ahí está la desviación estándar, y lo divido entre la media. Generalmente el coeficiente se calcula porcentualmente, entonces lo que se hace es ese valor por 100. Aquí me está dando muy bajo, porque se me está dando un 0.33%. Démosle un poco de decimales para que no se vea tan feo. ¿Por qué me está dando tan bajo? Bueno, me está dando bajo porque efectivamente la desviación estándar es muy baja también. El coeficiente de variación, como lo dice la palabra, es un coeficiente, es un indicador generalmente porcentual. Yo puedo verlo porcentual multiplicando por 100 o puedo verlo de 0 a 1 si no lo multiplico. Eso es indiferente. Me sirve para saber qué tanta variación hay en el movimiento de los datos, que es la desviación, relacionado con la media, que es el valor central. Entonces, obviamente, si tengo una muy fuerte dispersión, voy a tener, o sea que los datos con respecto a la media se mueven bastante hacia la izquierda y a la derecha, voy a tener un coeficiente de variación cada vez más alto. En este caso, la desviación estándar es muy baja para el contexto. Por ende, el coeficiente de variación me está dando bajo. La semana pasada
hablábamos de que no podemos ahondar mucho en la descripción porque no tenemos mayor elemento, ¿verdad? Nos habla de un producto X, no sé qué producto es, no sabemos qué tan crítico es un ejercicio referencial, pero aún así, viendo las medidas, los indicadores y lo que hemos calculado, sí podríamos decir que la desviación o la variación o la dispersión no es el problema acá, o sea, no es como el elemento más grave. Podrían haber otros elementos, pero para ello ocuparíamos más información para poder interpretar mejor. Ok. Ahí explica un poco. Hablamos de la kurtosis o kurtosis, que tiene que ver en función de cómo, qué tan, es un indicador de verticalidad del comportamiento de los datos. En otras palabras, si lo vemos a nivel de campana o de curva, qué tan puntiaguda es la curva o qué tan plana es. Ahí vemos kurtosis estable, que es igual a 0, o puede estar por encima o por debajo, y tienen hasta nombres. A mí se me olvidan. Kurtosis por encima de 0, leptocúrtica, pues bastante puntiaguda. Cuando es igual a 0, mesocúrtica, y cuando es menor a 0, platicúrtica. En Minitab, cuando tenemos histogramas que nos da la línea en rojo para analizar simetrías y otros aspectos, también me ayuda para ver el tema de kurtosis. Que aquí no tengo muchos datos y no están muy simétricos para visualizarlo adecuadamente, pero qué tan dentro de esa línea estoy, qué tan debajo, qué tan encima. Eso es verticalidad, eso tiene que ver con kurtosis. Una comparación entre asimetría y kurtosis. Una es sobre la verticalidad, la otra es sobre la horizontabilidad, siempre analizando el comportamiento de los datos en el contexto que se esté, y ambas tienen fórmulas que se calculan y nos ayudan a entender por dónde va la cosa. Ok, eso es de la semana anterior. Hay una presentación en el Drive, se llama sesión 4, que tiene que ver con correlación, regresión lineal, pero inicialmente, esa parte todavía no le vamos a entrar. Inicialmente lo que vamos a entrar es con el diagrama o la herramienta de ingeniería de calidad conocida como Boxplot o análisis de caja y alambres. Muy bien, continuando entonces por acá, en la sesión de hoy vamos a hablar de una serie de aspectos que, aunque la presentación los explica un poco, vamos a desarrollarlos más a profundidad. Voy a usar una diapositiva en blanco que me sirva tipo pizarra. Aquí vamos a entrar a comprender una serie de aspectos conocidos como deciles, cuartiles, quintiles, percentiles. Algunos, yo escribo pequeño para optimizar pizarra y por costumbre siempre he seguido escribir pequeñito, pero si no, ahí la hacen zoom. Algunos de ellos tienen fórmulas propias en Excel o Minitab, pues para poder calcularlos. Otros no, pero más importante de calcularlos, que ahorita lo vamos a hacer, es comprenderlos, porque muchas veces leemos o nos hablan o lo vemos en las noticias o en algún programa y entonces nos dice el percentil más pobre de la sociedad costarricense, taca, 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 pero a veces no tenemos claro a qué se refiere con
con esos conceptos. Entonces, veamos el primero. Deciles. Cuando hablamos de deciles, es tomar un rango de datos, ¿verdad? Ahí tengo todo mi rango de datos que va de 0 a 100 o de 0 a 1. Tener cuidado que cuando yo hablo de 0 a 1 no es que los datos empiezan en 0. Esto se refiere a valor mínimo. Y el 1 no es que terminan en 1 o en 100, se refiere a valor máximo. Si yo estoy hablando de las edades de todos nosotros, los que estamos ahorita aquí conectados en esta sesión, nadie tiene 0 años. El rango inicial o valor mínimo o 0 iniciaría en la persona de menor edad. No sé cuál será. No sé, de pronto uno de ustedes tiene 20 años, entonces 20 años el valor, pensando en que no hay nadie menor, ¿verdad? Si alguien tiene 19, pues ese sería y así sucesivamente. Lo que sí sé es que el máximo, si yo me metiera ahí, sería yo, ¿verdad? Como valor máximo, y no es que uno tiene 100 años, ni tiene 1 años, es el valor máximo. Cuando hablamos de rango de 0 a 1, se refiere a la relación o a la distancia entre el valor más pequeño y el más grande. Tener cuidado siempre con ese aspecto. Entonces, cuando hablamos de deciles es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Digamos que hay escala, lo dice obviamente Manuel Sá. Deciles es tomar toda esa distancia del rango y hacer segmentos o bloques de 1 entre 10, que es lo mismo, de 0,1, que es lo mismo que hablar de 10%. Entonces tenemos 10 subsegmentos, subrangos, pedacitos, fragmentos, todos iguales, del 10% de todos los datos. Los deciles es una forma que podemos utilizar si queremos hacer análisis en función de distancias, espacios, subrangos, longitudes de datos entre todo ese conjunto de datos, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, estamos hablando de las personas más jóvenes, entonces yo puedo hablar de las personas que se ubican en el primer decil. Me refiero a el 10% de la población, digamos, de toda la carrera de ingeniería en producción industrial. ¿Cuál es el 10% más joven? ¿Dónde se ubica? Ah, son de primer ingreso, ok. De pronto, si yo hablo de los 2 primeros deciles, entonces ya yo sé que estoy hablando aquí de un 20%, ¿verdad? Aquí tengo un 10%, aquí tengo un 10%. ¿Cuál es el 20% de la población más joven? No, que los 3 primeros deciles, entonces el 30% y así sucesivamente. Lo que pasa, la limitación que tiene el decil es que como son de 10 en 10, significa que si usted quisiera hablar del 15% o de un valor que no sea múltiplo de 10, ya no puede. Deciles me sirve para hablar en múltiplos de 10, o sea, fragmentos del 10% del total de los datos. Yo puedo estar hablando algo en función de los primeros deciles, los valores más bajos. Puedo estar hablando algo en función de los deciles centrales. Si, por ejemplo, yo quiero hacer un análisis en función de los valores del centro, ¿verdad? Y entonces ya yo sé que en el centro, ahí tengo el 20% de los datos, 2 deciles, sobre los valores centrales, o podría estar utilizando deciles de los valores superiores. Volviendo al tema de las edades, las personas de mayor edad en la carrera. Entonces, bueno, porque esas personas, tanta edad, y si la edad promedio de graduación es de tanto, digamos, no lo sé, voy a batear aquí. La edad promedio de estudiantes que se gradúan del diplomado es de 22 años, no sé, 22 años. Estoy bateando, no estoy seguro de eso.
Entonces tengo personas que tienen 23, 24 años que no se han graduado y uno puede hacer un análisis. Bueno, ¿qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con los deciles más altos de personas que no se han graduado? Ah, es porque son personas que se han atrasado, porque se cambiaron de carrera, porque, ojo, estoy hablando, no lo sé, porque trabajan y estudian, porque abandonaron la carrera y luego la retomaron. En fin, análisis causa. Tiene que haber algo que justifique y explique esa situación. Eh, Salarios, bueno, los deciles más altos de rangos salariales, la gente que más gana. Entonces ya yo puedo hablar de, ¿verdad? ¿Quiénes son los de mayor salario? ¿En qué trabajan? ¿Qué es lo que hacen? Porque su salario es más alto en función de... Y entonces el elemento de decir es parte de, o sea, lo puedo usar como una herramienta de análisis de causa o una herramienta explicativa en función de, en este caso, rango de datos. ¿Ok? Eso es lo que tiene que ver con deciles. Si tienen alguna duda, me dicen. Cuartiles lo veo de último. Ahora, quintiles, la dinámica del quintil es similar, ¿verdad? Tengo un rango de datos. Vamos a ver aquí, 20, 40, 60, 80 y 100, digamos, ok. Tengo un rango de datos de lo que sea, donde tengo el valor más bajo, el valor más alto, de lo que sea, edades, salarios, centímetros, longitudes, presión, temperatura, de lo que sea que estoy analizando. Y el principio del quintil es que divido en 5 partes, ¿verdad? Aquí tengo la primera parte, aquí tengo la segunda, tercera, 4 y 5. 5 partes iguales. Cada una entonces me representa bueno, me representa un quinto, un fragmento o una fracción que al final es el 20%, ¿verdad? 0,2, que es igual al 20% de los datos. Si yo hablo entonces, si estamos haciendo un análisis donde hablamos del primer quintil, ya sabemos que entonces estamos hablando del 20%, ¿verdad? El primer quintil, digamos, de esos datos, de esas edades, de esos salarios, de no sé, de lo que fue, de lo que esté analizando. Entonces yo estoy hablando del 20% de los datos menores o más bajos. El primer quintil de la población estudiantil es el 20% de los más jóvenes. Si estoy hablando del quintil central, entonces, ¿verdad? Estoy hablando de el 20% de los datos centrales. El 20%, aquí yo podría tener, si ya si ya queremos alinear esto con Six Sigma, ¿verdad? Análisis de probabilidades y demás. Entonces yo podría estar hablando del 20%, tercer quintil, datos centrales, la población de las edades del centro, los que tienen 21 años, 22 años, ¿no? No tienen 19, ni 18, ni 17, no tienen 22, ni 23, ni 24. Estoy hablando de valores centrales. O pudiera estar hablando, o sea, son 5 áreas, ¿verdad? Podría estar hablando de cualquiera de las 5, pero aquí estoy usando como los extremos y el medio. El quinto quintil. Es el 20% de los de mayor edad, es el 20% del mayor salario, es el 20% de los datos que muestran la mayor temperatura del horno en taca, 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 taca. Es el 20% de los datos que muestran la longitud de corte de la máquina. O podría unir, ¿verdad? Los dos primeros quintiles a el 40% de los primeros datos. Los dos últimos quintiles, el 40% de los datos superiores o mayores. Y a partir de ahí podría hacer combinaciones. Al final son subáreas o subrangos del rango total de los datos como tal. Percentiles. Les dije que cuartiles lo dejo de último. Cuartiles es el que me sirve para explicar boxplot.
El percentil es el indicador más flexible de todos, porque el percentil del total de datos, ¿verdad? De 0 a 1, del gran rango de datos, el percentil, y hay fórmula en Excel. De hecho, hay fórmula en Excel de estos dos y en Minitab. Yo puedo calcular, técnicamente, yo puedo calcular deciles y cuartiles. Perdón, la fórmula en Excel es de percentiles. Aquí lo dibujé mal. Voy a borrar acá. La fórmula que hay en Excel como fórmula directa, porque yo puedo calcular todos, son fracciones, pero como fórmula directa, Excel tiene percentiles y tiene cuartiles como fórmula directa. ¿A qué me refiero a eso? De este total de datos que tengo aquí, ¿verdad? Excel y Minitab tiene para calcular percentiles, ahí lo ven, percentil exclusivo o percentil inclusivo. Ahora les explico qué es eso. Y tiene para calcular cuartil, cuartil exclusivo, cuartil inclusivo. Ahora les explico qué es eso. Pero no tiene deciles, ni tiene quintiles. Al final, como son fracciones, yo lo puedo calcular indirectamente o lo puedo calcular con la fórmula de percentil. El percentil me sirve para calcular cualquier subrango, cualquier longitud o cualquier fragmento según mi necesidad. Yo puedo, por ejemplo, ok, quiero partir todo el rango a la mitad, 0.5. Bueno, entonces yo puedo calcular el percentil 50, ¿verdad? Entonces, estoy tomando la primera mitad del total de datos. Bueno, yo podría calcular eso con percentil, podría calcularlo con deciles, podría calcularlo con nada más. Perdón, y lo podría calcular con cuartiles. Que no, que yo necesito el 30% el 35% de los primeros datos. Una cosa como aquí, 0.35. Porque usted quiere, no sé, su necesidad está en función del 35% de los datos. Deciles, cuartiles y quintiles no me sirve. Con percentil, usted selecciona la franja que necesite. Que yo necesito conocer el 15% de los de mayor edad, el 0.15, o sea, el 15% del percentil más alto de la población de estudiantes, de la gente de mayor salario, de las mayores temperaturas que se me dan en el día, ok, utilizo la fórmula percentil, ¿verdad? Percentil, entonces ya yo sé que aquí me está agarrando del 0.85 al 1. Entonces estoy con los valores más altos. El percentil me sirve para calcular cualquier segmento que yo necesite. ¿Cómo hago eso? Digamos aquí rápidamente como que en Excel, de este conjunto de datos. ¿Qué pasa si yo quiero calcular, ahora estaba hablando del percentil 35. Quiero saber cuál es el 35% más bajo del total de datos, qué sé yo. Entonces, puedo usar la fórmula percentil. ¿Cuál percentil? ¿El exclusivo o el inclusivo? Dice el primero, percentil.exe, exclusivo. Devuelve el percentil cada décimo de los valores donde K está en el rango. Percentil inclusivo. Devuelve el percentil cada décimo de los donde K está en el rango inclusive. La gran diferencia entre ellos dos es, voy a verlo en la pizarra. La gran diferencia entre el exclusivo y el inclusivo es como verlo en función de el exclusivo, es verlo de esta manera, digamos, del 0 dije el 35%. No toma el valor más bajo ni toma el valor más alto, pero se llama excluyente.
Mientras que el inclusivo sí lo toma. Toma el valor menor, ojo, no es el 0, esto es valor menor, mínimo, y este es el valor máximo que yo le estoy poniendo el percentil. Aquí es un supuesto de que quiero tomar el percentil 35, ¿verdad? O sea, no hay decil, no hay nada de eso me sirve, pero entonces yo uso la fórmula percentil y entonces el percentil inclusivo me toma el rango total con el valor más bajo y el más alto, no me quita los límites. Teniendo eso claro, entonces yo me voy a Excel y le digo a Excel que yo quiero calcular el percentil inclusivo de el total de datos, punto y coma, el késimo valor, o sea, el valor porcentual, en este caso 0,35, y entonces él me dice que entre el valor mínimo, digamos, para verlo aquí, entre el valor más pequeño o mínimo, que es este, el valor máximo, que es este, el 35% de los datos está en 9,96, que he dicho medio exacto aquí, 9,96. Aquí, en esta gráfica, tengo el 35% del total de datos. Y obviamente, aquí tengo el resto, que es el 75% del total de datos. Si yo necesitara hacer algún cálculo en función de porcentajes propios específicos como tal de esos elementos. Ok. Ahora sí, entonces ya tenemos un poco más claro a qué se refiere deciles, a qué se refiere quintiles, a qué se refiere percentiles. Voy a pasar una línea por acá, gruesa, morada. Y nos vamos a enfocar en este último indicador que es cuartiles. Y los cuartiles son claves porque los cuartiles son la base de la herramienta en calidad que en inglés se llama boxplot. Y en español, caja y alambres. También le llaman caja y bigotes, según la traducción literal, ¿verdad? Caja y bigotes, caja y alambres, boxplot. Un boxplot es una herramienta que la hemos visto muchas veces, ¿verdad? Que más o menos es una cosa, si la veo en horizontal, la puedo ver así, o la puedo ver también en vertical, ¿no? Dibujar un boxplot por aquí, en vertical. Y de pronto puede tener unos asteriscos o puntitos. A eso se les conocen como outliers, valores extremos. Cuando bueno, ahorita les explico eso porque tengo que decir un concepto que no hemos visto. Los outliers son valores extremos, ahorita explico un poco más de cómo calcular eso. Y el boxplot puede ser horizontal o vertical según lo que esté analizando. Los boxplots son tremendas herramientas de análisis de dispersión y son geniales cuando estoy haciendo análisis comparativo, ¿verdad? Un proceso aquí A, otro proceso aquí B, muestra menor dispersión, otro proceso por acá C, y así sucesivamente. Entonces sirven bastante, se utilizan en ingeniería de calidad, procesos Six Sigma, se utiliza en análisis financiero, elementos bancarios, en fin, es una herramienta súper amplia, pero es una herramienta que tiene un aspecto que a mucha de la población o a muchas personas les cuesta, que es que el boxplot en su análisis utiliza el valor central de la mediana. Este centro del boxplot, aquí o en cualquiera de los que dibujé, es la mediana.
Y entonces, como mucha gente no tiene la mediana clara, porque todo el mundo habla de la media, ¿verdad? El SAM promedio y que la media esto, y cuando uno les habla de la mediana no lo tienen claro. Entonces, si usted no lo tiene claro, ¿cómo va a explicar, analizar o interpretar un box plot? Hay formas en Excel y en Minitab que le podemos decir que nos coloque el indicador de media. Entonces, por ejemplo, Minitab y Excel lo que hacen es que ponen como un circulito con una X y entonces el valor central es la mediana y ese simbolito, que muchas veces hay que pedírselo para que lo ponga, clic derecho y ahora lo vemos, me dice la media y entonces ya yo sé cómo se está comportando los datos en función de lo que esté analizando. Pero y eso tiene mucho que ver con asimetrías. Recuerden que en simetrías, ya lo vimos, ¿verdad? En simetría o comportamiento simétrico, media, mediana y moda son iguales. Entonces ahí usted habla de la media y está hablando de las tres, son iguales en simetría, pero muy rara vez tenemos simetría. En asimetrías, ya sea positiva o negativa, hay separaciones, ¿verdad? Los valores extremos impactan, jalan a la media, más no a la mediana. Entonces los boxplot en asimetría son tremendas herramientas de análisis de dispersión, porque nos ayudan a ver qué tan dispersos o no, o en segmentos, que en este caso van a ser cuartiles, están los datos como tal. Vuelvo a dibujar un rango de 0 a 1, mitad, mitad, esto me queda un poco más cortico, mitad. Entonces, 0, 1, 0.5 o centro. Esto es valor mínimo. Esto es valor máximo. Y a partir de acá, puedo hacer mi análisis en función de cómo están esos datos. Vamos a cambiar aquí el color. Yo aquí tengo toda una línea torcida. Yo aquí tengo todas unas subáreas del total de datos. Cada subárea, en este caso tengo 4, ¿verdad? Tengo aquí un cuarto. Esto es un 25% del total de datos. Aquí tengo otro cuarto, otro 25%. Aquí tengo otro cuarto, 25% y un cuarto, 25%. Los cuartiles, como su nombre lo dice, son cuartas partes de datos, 4 subrangos, 4 áreas de 25%. Pero los cuartiles son 5 indicadores. Cuartil 0 es lo mismo al valor mínimo de los datos, que es lo mismo al percentil 0. 3 fórmulas de Excel: mínimo, cuartil 0 o percentil 0. Excel tiene las 3. Las puedo usar, me da lo mismo, valor mínimo. Cuartil 1. Cuartil 1 es igual al primer 25% de los datos. Eso quiere decir que es lo mismo que el percentil 25. Cuartil 2 es el valor central, es el 50% de los datos. Es lo mismo que la mediana, es lo mismo que, escribí aquí todo mal, es lo mismo que el percentil 50. Otra vez, 3 indicadores para calcular lo mismo. Cuartil 2, mediana o percentil 50 es exactamente, son fórmulas que se escriben diferente, pero me calculan exactamente lo mismo. Q3, no Audi, es el percentil 75. Ahí tengo el 75% de los datos, ¿verdad?
Y el Q4 es lo mismo que valor máximo, ya lo tengo ahí, que es lo mismo que el percentil 100, el 100% de los datos, el valor máximo. Otra vez 3 indicadores que me calculan exactamente lo mismo. Entonces, teniendo claro en qué consiste un cuartil, que son áreas de 25% de los datos, el boxplot es una herramienta que fue desarrollada, ahí lo googlean, pero me parece, es que de pronto me confundí, no me acuerdo si fue Fisher o si fue Tukey. Si estuviera en ¿Quién quiere ser millonario? Y no tuviera comodines, me iría por Tukey. Uno de ellos dos desarrolló la herramienta. Ahí lo pueden googlear y me recuerdan. Entonces, el boxplot, claro, aquí estoy en simetría, ¿verdad? Estoy dibujando áreas exactamente iguales a mano alzada. Ahí es donde no es tan simétrico. El boxplot es una herramienta que me ayuda a mostrar, bueno, y también lo estoy dibujando obviamente horizontalmente. Puedo ponerlo en vertical, ¿verdad? Tukey, John Tukey, 1977. Muchas gracias, Coin. La pegué, ¿verdad? A veces me... Tukey, sí. Entonces, el boxplot, cuando yo veo el primer alambre, me está diciendo cuál es el valor menor. Cuando yo veo dónde comienza la caja, me está hablando del percentil 25, primer cuartil. Cuando yo veo el valor central o la mitad de la caja, me está hablando de la mediana. Voy a lo mismo, si yo no tengo claro qué es mediana, se me hace un enredo. Cuando estoy viendo el final de la caja, me está dando el cuartil 3 o percentil 75. Y cuando yo veo el último alambre, me está dando el valor máximo. Y ya les decía que entonces con eso es una tremenda herramienta para analizar dispersiones en función de cómo se comportan los datos dentro de ese boxplot. Aquí lo dibujé en simetría, más o menos, a mano alzada. ¿Qué pasa si yo tuviese un comportamiento asimétrico? Una cosa, digamos así, asimétrico positivo en este caso. Bueno, entonces ahí el boxplot va a cambiar, ¿verdad? El primer alambre va a ser muy corto, primer pedacito de la caja, un poquito más. Luego tengo el siguiente pedazo de la caja, luego este último alambre y de pronto podría tener hasta algún valor extremo o outlier, 1, 2, o no sé, más. ¿Qué estaría pasando aquí? El valor central es la mediana. ¿Y qué pasaría con la moda? Con la media. Los valores extremos impactan a la media. Podría ser que la media de pronto estuviese hacia acá, jalada hacia la derecha por estos valores extremos, media. Y entonces en mi boxplot, si yo le diera ahí clic derecho y la media estaría representada ahí, estaría separada. La separación de la media con respecto a la mediana, muchas veces, no siempre, porque de pronto puede haber un equilibrio ahí raro. Ahora les dibujo algo para entenderlo. Puede estar hacia la derecha o hacia la izquierda, que es mucho un elemento de comportamiento asimétrico. A veces los datos pueden tener muchos comportamientos, hay que tener cuidado. Yo puedo tener datos con un comportamiento, una cosa así, pues ahí me va a cambiar. Yo puedo tener datos con una campana muy puntiaguda o puedo tener datos con una campana muy plana, tremenda dispersión, pero equilibrada, simétrica entre sí. Entonces, los datos pueden tener N cantidad de comportamientos. Por eso tenemos que usar diferentes herramientas para analizar los comportamientos y cómo se establecen en función de eso. Eh, el valor interno de la caja, ¿verdad? Aquí adentro, es un rango de 50% de datos. Son las dos mitades o esas dos subcajas. A eso se le conoce como rango intercuartílico. Minitab si lo calcula, en Excel habría que calcularlo como por partes. Entonces, cuando me hablan a mí de un boxplot
del rango intercuartílico a, me están diciendo, el 50% de los datos centrales, ¿verdad? Como que yo quiero saber el 50%, o sea, la mitad de los datos que están en el centro. Obviamente tengo 25% en un extremo y 25% en otro extremo. Por último, y esto es el elemento en que las personas más fallan, más se confunden y más les cuesta a la hora de interpretar boxplot. El tamaño del alambre o de la caja no significa menos o más datos. El tamaño hacia pequeño o hacia grande, ¿verdad? Hacia corto o hacia largo, del alambre o de la caja, significa mayor dispersión. Si yo estoy hablando de las edades de los estudiantes de la carrera y tengo los datos de los estudiantes de IPRI y hago un boxplot. Y el boxplot me queda una cosa así. Entonces uno llega y dice, bueno, ¿dónde se encuentra la menor cantidad de datos? Pregunta maliciosa. Alguien puede tentarse a decir, uy, la menor cantidad de datos es el fragmento más pequeño. No, este alambre son 4 partes. Todas las partes tienen 25% del total de datos. O sea, si hay 100 estudiantes en la carrera, en cada uno de estos fragmentos hay 25 estudiantes. ¿Qué hace que una parte, un alambre, una caja sea más largo o sea más pequeña? La dispersión. De estos 25 estudiantes del primer alambre, tal vez es porque de pronto tengo estudiantes que van de los 18 años a los 22. Pero en este otro que es más corto, ahí tengo 25 estudiantes que van de los 22 a los 23 o a los 24, no sé. Estoy ahí hablando en el aire. Es un tema meramente de dispersión. Que eso es lo que hace que sea corto o sea largo. Qué tan dispersos o qué tan poco dispersos están los datos. Pero la cantidad de datos en el boxplot es la misma. Y ese es el error más común que yo he visto. En ingeniería, ustedes me conocen, ya mis frases, no me gusta usar el nunca ni el siempre. Aquí me atrevería, me tentaría a usar de los errores que veo de análisis de interpretación de boxplot, siempre, muchas veces, la gran mayoría, el tema de las distancias, ¿verdad? Que el alambre es largo, el alambre es corto. Muchas personas, porque no lo tienen claro, se tientan a decir, es que hay más datos o que hay menos datos. No, hay la misma cantidad de datos. Es un asunto de dispersión. Unos datos están más separados, temperaturas más altas, unos datos están más cerca, temperaturas más bajas. Es meramente un aspecto de dispersión. Muy bien, ya vimos teoría y hay más teoría en las presentaciones, pero vámonos a la práctica con algunos. Acabamos de ver boxplot, entonces veamos un ejercicio que tenga que ver con caja y alambres o boxplot propio de Minitab. Vamos a ver, por aquí había un ejercicio de boxplot. Hay un montón de ejercicios de diferentes cosas, no los vamos a hacer todos, pero vamos a hacer algunos. Aquí hay un ejemplo de caja y alambres. Vamos a hacer este ejemplo, este ejercicio, y con ello también ponemos en práctica lo que acabamos de ver. No lo voy a No vamos a hacer con Excel porque ya hemos hecho mucho con Excel. Enfoquémonos un poquito más en Minitab. Dice el ejercicio, un fabricante de fertilizantes para plantas desea desarrollar una fórmula. Ponerle aquí que ya lo hicimos. Desea desarrollar una fórmula de fertilizante que produzca el mayor aumento en la altura de las plantas. Para probar las fórmulas de fertilizantes, un científico prepara 3 grupos de 50 plantas idénticas. Un grupo de control sin ningún tipo de fertilizante, o sea, un grupo que no le echó nada, solo agua. Un grupo con un fertilizante del fabricante que se llama Growfast y un grupo con un fertilizante llamado Superplant de la competencia.
Después de que las plantas han permanecido 3 meses en un ambiente invernadero controlado, en otras palabras, todas las plantas están en las mismas condiciones, humedad, temperatura, sol, las mismas. Después de que las plantas han permanecido, el científico mide la altura, bueno, con una reglita o no sé cómo, mide la longitud. Ah, esta planta creció un poquito, está un poco más, esto, ok. Como parte de la investigación inicial, el científico crea una gráfica de caja, boxplot, de las alturas de las plantas, longitud, altura. Quiere decir que son un montón de plantas, ¿verdad? Unas crecen más, unas crecen menos y hay diferentes condiciones. Hay unas que no se les ha hecho absolutamente nada, ningún tipo de fertilizante, digamos solo agua. Hay unas que usaron un fertilizante que es el que están analizando, que se llama GrowFast. Ese fertilizante tiene un costo. Y hay otro que es de la competencia que se llama Superplant, que tiene otro costo. Entonces, lo que se quiere ver es, ¿vale la pena invertir en fertilizante? Porque si yo veo que ningún tipo de fertilizante me genera mayores alturas o las mismas, entonces para que usted va a gastar plata en un fertilizante. Y si se demuestra que los fertilizantes valen la pena, ¿cuál será mejor? En este caso, mejor, ¿cuál me está dando mayor altura? Eso es importante. Si yo tengo claro el contexto, me facilita mi análisis. Si no, quedo muy escueto. En este ejercicio me está dando un poco más de elementos de análisis, de interpretación. No todos. Yo no sé cuánta agua, yo no sé cuánta es la humedad, yo no sé cuál es la temperatura promedio, yo no sé si esto está sobre el nivel del mar, si está en altura, o sea, hay cosas que no sabemos, pero está bien. Ya usted trabajando en planta, no con las plantas, yo estoy trabajando en la empresa, usted no va a tener esas dudas. Como parte de la investigación, el científico crea una gráfica de caja de las alturas de las plantas de los 3 grupos para evaluar las diferencias en el crecimiento entre las plantas. Sí, lo que dije, que no recibieron fertilizante, las plantas tratadas con el GrowFast y las plantas que recibieron el Superplant. Ahora los datos demuestran creciplantas. Muy bien. Entonces nos vamos a Minitab. Le voy a Minitab abrir. Busco mi carpeta, ¿verdad? Ustedes tienen una carpeta, ay, aquí, ¿no? Donde tienen todos sus archivos de Minitab, están en el Drive, nada más descargarlos. En el caso mío yo los tengo, creo que aquí. Y aquí está una que se llama Superplan. No está, no la tengo. Ah, no. Creciplantas. Oíme a mí, Superplan. Creciplantas, ahí está. 2 columnas. Tipo de fertilizante, ninguno. GrowFast, Superplan. Y la altura, no me dicen qué, digamos que es de centímetros. ¿Verdad? Ok. Y entonces vamos a hacer un boxplot. ¿Cómo vamos a hacer el boxplot? Nos vamos a ir a gráfica. Gráfica de caja. Dice examinar el centro y la dispersión de sus datos, graficando la mediana, cuartiles y cualquier valor atípico, outliers. Ah, bueno, no les dije ahora que dibujé lo del, no les dije lo de la, cuando Minitab o Excel establece un outlier. No me acuerdo si aquí puedo hacerlo, si puedo engañar esto. No. Tiene que ver con el rango intercuartil. Quiere decir que yo tengo aquí un boxplot. Este es el rango intercuartílico, que es el valor central. Cuando yo tengo un dato o un conjunto de datos que su distancia es de 1,5 veces el rango intercuartil o más,
lo establece como un outlier, ¿verdad? Puede ser que tenga ahí 2 como valores extremos, o sea que su distancia es al menos de 1.5 veces el centro. Para Minitab, Excel creo que es igual. En Excel no soy 100% seguro, pero creo que es igual. Pero en Minitab sí, y otros programas. Eso significa entonces que se establece como valor atípico, ¿verdad? Outlier, valor extremo, valor fuera de... Ok. Estamos acá, Minitab. Entonces, gráfica, Boxplot. Dice, funciona mejor con muestras que tengan un tamaño por lo menos moderado de n mayor a 20. En el Excel, si yo quisiera hacer un gráfico de cajas de estos datos, ¿verdad? Esto es otro contexto, el ejercicio que hemos traveseado. Resulta que Excel ahora sí tiene para hacer gráfico de cajas, Excel le llama cajas y bigotes. Antes no lo tenía. Entonces yo puedo hacer mi grafiquito de caja y alambres, o caja y bigotes, o boxplot. Ahorita vuelvo al otro ejercicio de las plantas. ¿Qué me establece Excel? Excel me da el gráfico y me pone ahí una X. Creo que casi no se ve, pero aquí hay una X, no sé si la ven. Esa es la media. Entonces ya yo sé que yo aquí tengo valor mínimo. Ya yo sé que aquí tengo, bueno, valor mínimo que es igual al cuartil 0. Aquí tengo el cuartil 1. Aquí tengo el cuartil 2, que es igual a la mediana. Aquí tengo el cuartil 3. Y aquí tengo el máximo, que es igual a cuartil 4. Donde yo podría poner esta imagen en un examen y decir, toda tramposa, ¿verdad? Establezca dónde hay menores datos y toda la gente se tienta a decir que aquí. Pero como ya yo les expliqué, y el RAI no permito ese error, los datos son los mismos. En todos hay un 25% de los datos. ¿Qué es lo que entonces, profe? ¿Y por qué este está pequeñito y por qué este pedazo de la caja está más grande? Dispersión. Los datos que se ubican en esta parte están más cerca entre sí. Sea cual sea la cantidad, 10 datos, 100 datos, 1.000.000 de datos, está más cerca entre sí. ¿Y qué pasa en este otro? Mayor dispersión en ese conjunto, ese 25% de los datos. Comparemos. Ahorita regreso al Minitab. Hagamos un boxplot con estos datos. Me lo llevo a Excel solo para comparar. Ancho. No le voy a poner nada más. Yo le puedo agregar el símbolo de la media. Si me acuerdo dónde está, aquí está. Ya me acordé. Pero no es símbolo, es el valor. Etiqueta de datos, valor. Hay una forma que él me agrega un circulito, etiqueta, líneas de referencia. Claro, no me acuerdo. Símbolo de media, ya me acordé. Aquí abajo, presentación de datos. Símbolo de la media, símbolo de la mediana. Yo sé que la línea central no ocupa un símbolo. En fin, solamente quería el símbolo de media para comparar. Y me lo llevo a Excel. Estoy nada más comparando y lo pego por aquí. Vean la diferencia entre los dos. Los dos están en azul. Es como la similitud. Pero fuera de ahí, tengo diferencias, ¿verdad? Entre uno y el otro. Cómo se ve uno, cómo se ve el otro.
cómo hago un box plot en Excel, cómo lo hago en Minitab. Y el tema del símbolo de media es únicamente para, ¿qué veo yo ahí al ver la media separada de la mediana? Dispersión, asimetría positiva, ¿verdad? En este caso. La pregunta correcta sería ¿dónde se encuentra la menor? La pregunta correcta es relativo, pero digamos, porque yo puedo preguntar dónde se encuentra la menor dispersión o dónde se encuentra la mayor dispersión o dónde hay dispersiones similares. Eso es relativo, pero sí, la pregunta estaría en función de eso, no a dónde hay mayor cantidad de datos. Todos los bloques, los subrangos, todos los cuartiles tienen 25% del total de datos. ¿Cuántos cuartiles son? Otra pregunta que es engañosa. Bueno, como subrangos o como áreas son 4, 25% cada una, pero como indicadores son 5, desde el Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. ¿Ok? Tener cuidado con esa, porque también podría ser media tramposilla, ¿verdad? Bueno, ese es el Excel de comparación, pero estábamos con el Excel de Creciplantas, ¿ok? Entonces, para no perder nos vamos nuevamente a gráfica de cajas, solo que aquí le decimos múltiples Y, porque ahora ya no tengo solo una. Segundo por acá para quitar el WhatsApp web, que cada vez que mandan un mensaje me suena, me distrae. Listo. Múltiples Y, le doy a aceptar. Le digo que las variables de gráfica, perdón, aquí le di un segundo, gráfica de caja, múltiples Y, con grupos, le di simple, ahí me di cuenta del error, con grupos porque tengo 3 grupos de comparación, tengo la variable, tengo una columna que es altura, pero tengo una variable que dice categóricas, donde tengo fertilizantes, o sea, no le eché fertilizante, le eché Grow Fast o le eché Superplan. Esa va ahí. Las variables de gráfica se muestran más hacia afuera, las variables, eso lo dejo así. Aquí adentro tengo otras opciones, ahorita voy a trabajar flat. Parte de la práctica y el aprendizaje es que ustedes vayan entrando y vean qué es lo que hay subtítulos, mostrar símbolo de la media, ahí me sale eso, si lo necesitaran. Yo muchas veces no lo pongo porque más o menos, como yo tengo tan claro el concepto de asimetrías y eso, yo sé por dónde anda la cosa, pero quiere ver el símbolo de la media, le da ahí, ¿verdad? Mostrar datos, símbolo de media. Si quiere el circulito con una cruz. Aceptar.